Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, como los niños suben en silencio, nosotros seguimos dictando clase acá a los adultos. Buenos días para todos, bienvenidos. Me gozo en el Señor de poder tenerles en esta mañana, compartir con ustedes este tiempo de bendición. Yo no sé si usted lo disfrutó, pero creo que el Señor habló más de lo que tenía que hablar durante la alabanza. Qué bonito, qué lindo. Si usted toma esa palabra es vida. Y mire que se hizo énfasis en algo: los cielos cerrados se abren. Hay cielos abiertos, pero tenemos que creerlo. Sobre eso tenemos que caminar. Amén. Y he estado meditando mucho algo acerca de lo que Dios ha puesto en el contexto de lo que hoy estamos viviendo como iglesia. Y hay una circunstancia en la cual hemos venido teniendo falencias. Amén. Y es que todos sabemos que nosotros tenemos derechos. Todos tenemos derechos. Todos podemos reclamar nuestros derechos. Usted tiene derechos como persona, como ser humano. Amén. Y están escritos. Pero también tenemos derechos establecidos en el cielo de parte de Dios para nosotros. Están establecidos. Son una realidad los derechos. Pero así como tenemos derecho a exigir nuestros derechos, valga la redundancia, también tenemos que ser conscientes que tenemos deberes. Y en eso nosotros muchas veces fallamos, porque nos gusta pedir mucho, pero dar poco. Tenemos muchas exigencias para Dios. Tenemos muchas exigencias en la casa. Tenemos muchas exigencias hacia la pareja, hacia los hijos, hacia el que sea. Exigimos demasiado. Pero a veces se nos olvida que así como tenemos derechos, tenemos deberes. Yo les explicaba algo ahorita, o les compartía algo, les compartía algo a la alabanza hace un momento en el devocional. Y les decía que Pablo, en medio de todos los viajes que él iba estableciendo, él iba haciendo iglesias. Pablo viajó a Roma, Pablo viajó a Grecia, Pablo fue a Colosas, Pablo fue a Tesalónica, Pablo fue a Corinto, Pablo fue a Éfeso. A todo lado iba Pablo viajando. Pero Pablo iba con una misión clara y específica, y era ir a establecer el reino. Escúcheme esto. Pablo iba a establecer el reino de Dios en cada una de esas ciudades. Esa era la tarea que tenía Pablo. Y Pablo no menguaba en la tarea. Pablo, a pesar de las circunstancias, Pablo no flaqueaba en la tarea. Pablo continuaba, Pablo seguía, Pablo iba, Pablo hacía, Pablo no desmayaba. Pero más allá de eso, cada vez que Pablo iba a una ciudad, Pablo iba con la misión de establecer una iglesia en esa ciudad. Pero Pablo iba con la misión de establecer también sacerdotes, ministros dentro de esas iglesias. Ese era el anhelo de Pablo. Pablo iba con el fin de poder establecer personas que le ayudasen en la tarea de expandir el reino. Pero hoy tenemos una visión cosmopolitan del evangelio. Hoy tenemos una visión modernista del evangelio. Hoy tenemos una visión futurista del evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas las trae Jesucristo. Jesucristo trae palabra de aliento cuando los brazos no se pueden levantar. Jesucristo trae voz de esperanza cuando el médico te dice: ya no hay nada que hacer. Y Pablo iba estableciendo esa voz del reino
en cada ciudad. Y Pablo iba estableciendo esa voz de reino en cada iglesia que él iba estableciendo en cada lugar. Pero así, escúcheme esto. Pablo llegaba, Pablo compartía, Pablo predicaba, Pablo dejaba el mensaje del evangelio, Pablo dejaba un mensaje de arrepentimiento. Y Pablo se estaba enfrentando a ciudades en las cuales no era fácil predicar. No era fácil. Si hoy en día es difícil compartir, si hoy en día es difícil dar una palabra de aliento, porque es difícil hacerlo realmente. Hoy nos podemos parar en la plazoleta, no sé, de Gran Estación a predicar. Y si alguien está en desacuerdo, viene la policía a decirnos: usted no lo puede hacer. Pero como hay derechos a los cuales nosotros podemos exigir, podemos decirle: qué pena, pero es que yo tengo derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión. Pero Pablo iba en medio de ciudades que estaban totalmente corroídas por el pecado, completamente corroídas, dañadas, podridas por dentro. Pablo tuvo que llegar a una iglesia que estaba en Corinto, a una ciudad llamada Corinto. Y Pablo, cuando llegó, se dio cuenta que la mayoría de las personas que estaban ahí idolatraban dioses de la cultura griega. Diana, la diosa Diana, por ejemplo. Y tenían una cultura idolátrica tan fuerte, tan arraigada, que aún a pesar de que Pablo compartió, Pablo quiso que las personas vinieran a la iglesia, se convirtieran a Cristo, y muchos lo hicieron. Pero cuando lo hicieron, quisieron llegar dentro de la iglesia con la misma costumbre que traían del paganismo. Entonces en Corinto Pablo se encontró con algo, y es que las mujeres ejercían un dominio total sobre los hombres, porque los hombres, al adorar también a los dioses griegos, se daban cuenta que las mujeres tenían un poder sobre ellos y ellos se subyugaban a las mujeres. Y el problema fue que Pablo, cuando vino a compartir del evangelio, se dio cuenta que las mujeres que adoraban y que los hombres que adoraban a la diosa Diana se trajeron esa costumbre al evangelio, y aunque ya no adoraban a Diana, traían todavía la costumbre de ser subyugados y de ella de ser dominantes. Por eso Pablo tuvo que establecer en el libro de Corintios, donde dice: y la mujer no tiene autoridad, la mujer no puede pararse a tener autoridad dentro de la iglesia. Es porque dentro del contexto de la ciudad, en ese momento, Pablo tuvo que establecer normas que no permitieran que la mujer dentro de la iglesia tomara el puesto del hombre. Por ejemplo, y Pablo tuvo que dejarlo claro en la carta que escribió a los Corintios. Pero si vamos más allá, Pablo iba estableciendo el reino, Pablo iba predicando, Pablo iba hablando de Cristo, Pablo iba estableciendo. Y Pablo, cuando establecía una iglesia, cuando Pablo establecía un ministro, una persona dentro de la iglesia para edificar la iglesia, para hacerla crecer, para poder dirigirla, Pablo tenía que, así como iba estableciendo, Pablo iba dejando reglas e iba dejando normas. Y Pablo le recordaba a cada persona los deberes que tenían que ellos cumplir para poder tener la plenitud de lo que Pablo iba a compartirles. Porque cuando la gente llegaba a las iglesias, la gente quería: usted me está hablando que ya, bendición, usted me está hablando que ya, sanidad, usted me está hablando todo ya, yo quiero ya. Y Pablo le decía: un momento, todo tiene un proceso. Y así como usted tiene derechos y tiene el derecho a que la palabra de Dios se haga vida en su vida, hay deberes que no podemos obviar, y hay deberes que no podemos pasar por alto. Y en una de las cartas que Pablo escribió, Pablo le escribe a Tito. Y Pablo, cuando dejó a Tito ubicado en una isla llamada la isla de Creta, por allá en Grecia, lo dejó allá. Tito viajó con Pablo, le dijo: hermano, tú te quedas en esta iglesia.
Y tú te quedas acá y vas a hacer que mi palabra se cumpla, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, la palabra de Jehová se cumpla en esta iglesia donde hoy te voy a establecer. Pero Tito era un anciano que aún era inexperto, por así decirlo. Tito todavía quizá no tenía el conocimiento pleno que tenía Pablo, ni la madurez. Pero aún sin embargo, a pesar de que no tuviera la madurez, a pesar de que no tuviera la experiencia que tenía Pablo, no dejaba de ser responsable por lo que pasara en esa iglesia. No dejaba de ser responsable, seguía siendo responsable por lo que pasara en la iglesia. Seguía siendo responsable por las actuaciones de las personas que estaban en la iglesia. Seguía siendo responsable por la circunstancia de todo lo que ocurriera en la iglesia. Y Pablo, en su carta a Tito, le recuerda a Tito por qué lo dejó ubicado en esa iglesia. Si usted abre conmigo la carta escrita por Pablo a Tito, en el capítulo 1, en el verso 5, si quiere por favor vaya conmigo y acompáñeme. Tito capítulo 1, verso 5. ¿Lo tiene conmigo? Dígame amén, por favor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa, escribe Pablo, por esta causa, Pablo le recuerda a Tito que si lo dejó en una iglesia establecido, es porque hay una razón para que eso haya pasado. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo es concreto. Pablo no se pone a consentir a Tito. Pablo no se pone a exaltar a Tito. Pablo no se pone a decirle, uy Tito, tú cómo trabajas, uy a ti que te toca tan duro Tito, uy Tito, es que tú que haces tan buen trabajo. Pablo va al grano. Pablo no se pone a rodear a Tito, sino que Pablo va y le recuerda, le dice, ¿sabes una cosa, Tito? Por esa causa te dejé en Creta. Hay una causa por la cual yo te establecí en esa iglesia. Y es para que tú corrijas lo que está mal, para que tú corrijas lo que está deficiente. No para que te pongas a la par con los hermanos de la iglesia, a cuchicharlos a todos y alcahuetearles a todos, sino para que tú corrijas lo que está deficiente, Tito. Por eso te pongo en esa iglesia. Por eso te establezco en esa iglesia, para que tú corrijas lo que está mal, Tito. ¿Sabe algo? Usted y yo somos Titos, puestos en una iglesia llamada Mi Casa. Y el Señor nos pone en una casa para corregir lo que está mal, para darle vida a lo que está muerto, para darle orden a lo que tiene desorden. Para eso el Señor nos estableció a cada uno como ministros de Dios en una casa. Pero hoy las casas están desordenadas. Hoy las casas están patas arriba. Hoy las casas no tienen un orden. Porque hoy nosotros nos acomodamos no a lo que Dios quiere, a lo que Dios establece, sino a lo que a mí me gusta y como a mí me sirve. Y nos olvidamos de algo, que la tarea que nos dejó el Señor es clara, es concisa. Y le quiero decir algo más. Una casa no se corrige a punta de gritos. Una casa no se corrige a punta de venganzas.
Una casa no se corrige a punta de malas actitudes. Una casa no se corrige a punta de malos tratos. Porque hemos pensado y establecido que yo corrijo mi casa a los gritos, a los madrazos. Así se están corrigiendo hoy las casas. Nos hemos dado cuenta muchas veces que pensamos que las casas se corrigen saliendo corriendo. Porque pensamos que yo soluciono el problema si salgo y me voy. Ay, hágala fácil, claro, corra. Pero se nos olvida que el Señor nos puso en esa casa donde usted está. En la casa donde usted vive lo puso el Señor para que corrija lo que está mal, para que corrija lo que está deficiente, para que corrija y haga bien y enderece lo que ha venido torcido. Porque aunque el dicho popular dice que lo que está torcido ya nunca va a enderezar, en Dios dice que lo que está torcido, en Dios sí se puede enderezar. Si su casa hoy tiene problemas financieros, dice: pastor, estamos en una cosa terrible. Pues el mundo dice que seguirá así, pero Dios dice que Él endereza lo que está torcido. Por eso yo no comparto cuando hay esposas que dicen: eso ya es caso perdido, pastor. Que falta sabiduría, que falta de fe. O cuando los papás dicen y el hijo: eso está más perdido. Terrible. Qué triste escuchar papás, mamás declarando que sus hijos, su esposo se pierden. Quiero decirle algo: una mujer de rodillas es un hogar en pie. Decirlo acá, aquí sí me escucharon. Una mujer de rodillas es una familia en pie. Pero una mujer en pie es una familia caída. ¿Se da cuenta, mujer? A mí las mujeres me dicen: pastor, entonces ¿qué hago? No le digo nada. No, silencio es sabiduría. En el silencio hay sabiduría. Pero vamos más allá. Entonces Pablo exhorta a Tito, le dice: hermano, mira, yo te puse en esa casa es para que corrija lo que está mal. Yo te puse en esa casa no es para que alcahuetees, no es para que te pongas a la par con los que están mal, sino para que le des orden a lo que no lo tiene. Y eso muchas veces se nos olvida, se nos pasa por alto. Que el Señor nos pone en una casa para darle orden. Que el Señor nos pone en una casa para que nosotros podamos ser la luz de esa casa. No para que nosotros andemos por ahí diciendo: ya no, eso ya no los convierte en nadie. No, si no se convierte usted, no se van a convertir ellos. Todo tiene un orden. Ahora, ¿cuál era el deber de Tito? Poner orden. Ese era el deber que tenía Tito. Tito como cabeza debía poner orden en su casa. Tito como cabeza debía establecer unas reglas, unas normas dentro de la casa, dentro de la iglesia. Y los que estaban en la iglesia tenían el deber de organizarse y alinearse a las normas que Tito como pastor de la iglesia o como sacerdote o como cabeza de la iglesia estaba estableciendo. Ahora le pregunto, porque quiero casa, pero todos tenemos un hogar. Le hago una pregunta: ¿hay reglas establecidas en su casa? ¿Hay normas establecidas en su casa? ¿O todo el mundo hace como quiere y como le parece? Porque una casa que no tenga normas, que no tenga reglas, es un caos. Es una casa que tiende al caos. Si ni siquiera hay una regla donde podemos decir todos: ok, nos sentamos todos a comer y cada uno toma su platico y lo dejan en el lavaplatos. Reglas como esas. Reglas como decirle usted a los hijos: hermanos, si usted va al baño y no hay papel, por favor vaya, tómelo y póngalo donde es.
Reglas como decirle usted a los hijos, por ejemplo, mi amor, si usted toma un vaso y sabe que va a volver a tomar, por favor, no lo deje ahí, no saque otro, sino use el mismo. O tómese la molestia de lavarlo y vuelva a usarlo. Hay hombres, por ejemplo, que son firififi. Yo no me pongo una ropa 2 días. Por favor, ¿cómo se le ocurre? No, señor. A mí, ropa limpia, impecable, todos los días. Pero llega el día del recibo del agua. Esperemos. Es que esperemos. Entonces, no colabora con una cosa, pero sí quiere ver otra. A mí me pasaba algo. Yo me ofuscaba cuando veía el recibo del agua. Pero mi esposo un día me dijo, mi hijo, te voy a contabilizar. Cuando salí del baño me dijo, mira, 22 minutos. Y dije, Señor, qué pena. Porque yo los reunía a todos en el comedor. Le decía, bueno, me haces favor, vamos a ahorrar todos. Aquí no vamos a estar desperdiciando. Hasta ese día que mi esposa me dijo, 22 minutos. ¿Me entiende? Toda casa tiene que tener normas. Toda casa tiene que tener reglas. Amén. Y para eso el Señor lo puso a usted y la puso a usted para que las reglas se puedan establecer. Gracias, Johncito. Dios lo puso a usted y la puso a usted para que haya normas y reglas en la casa que se puedan establecer. Ahora, Pablo, en medio de toda su tarea estableciendo iglesias, Pablo también tenía otro pastor por allá, puesto en otro lugar, y era Timoteo. Y Timoteo tenía el mismo problema que tenía Tito. Timoteo flaqueaba cuando tenía que ejercer una autoridad. Timoteo flaqueaba cuando tenía que establecer un orden en la casa. A Timoteo le daba pena. Timoteo de pronto no tenía la autoridad para hacerlo. Pero Pablo, en una de sus cartas, después de haber visitado a Timoteo, Pablo parte, y cuando parte le envía luego una carta a Timoteo, la segunda carta que Pablo le envía, y le dice a Timoteo, ¿sabes una cosa, Timoteo? Un hogar, una iglesia, hablando de iglesia porque Timoteo pastoreaba las iglesias, una iglesia necesita mucho amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted, su casa necesita amor, pero la iglesia, Timoteo, también necesita templanza. El amor funciona de la mano con la templanza. No funcionan solos, no funcionan independientes, porque ambos lados son dañinos cuando funcionan solos. Tienen que funcionar de la mano. Yo puedo dar amor, pero tengo que tener templanza. O usted puede tener templanza, pero debe dar amor también. Y cuando Pablo le habla a Timoteo de la iglesia, Pablo le hace un comentario. Pablo le hace un comentario a Timoteo acerca de lo que pasa en su iglesia. Segundo libro de Timoteo, segunda carta escrita a Timoteo, capítulo 2, verso 20. Está atrasito. Si tiene Tito, devuélvase una hoja. Es el libro anterior. Capítulo 2, en el verso 20. Y dice Pablo en su carta, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Sabe algo? En la casa de cada uno de nosotros hay circunstancias que son de oro y plata, pero también hay circunstancias que son de madera y de barro. Hay costumbres en la casa que son para bendición, pero hay costumbres en la casa que son para perdición. Hay situaciones en su casa que usted tiene que quizás hoy no valora.
Hoy lo importante en la casa es, si usted hoy va, hoy importante en una casa, ¿qué es, por ejemplo? Un LED. Tiene que ser LED, que sirva. Y si tiene 3D, mejor. Hoy en la casa hay que tener otras cosas que, Dios mío, porque nos fijamos en una apariencia que es una mentira. Que el día que vengan a visitar mi casa, vean mi casa, con todo lo fino. Y pensamos que eso es lo que en mi casa vale. Pero nos damos cuenta que así como nosotros pensamos una cosa, Dios piensa otra. Por eso Isaías 55 dice: los pensamientos del Señor más altos que vuestros pensamientos. Nosotros pensamos diferente a como Dios piensa. Quizá hoy usted piensa que lo más importante en su casa es su trabajo. Porque gracias a Dios tengo un trabajo que me sostiene, que me da recursos, que puedo darle a mi casa todo lo que yo quiera. No importa lo que tenga que trabajar, lo que me tenga que esforzar. Yo estoy feliz porque tengo un trabajo que me lo da todo. Pero ese trabajo que usted ve como oro, para Dios puede ser como barro. Para usted es lo que tiene que cuidar. Para usted es lo que importa. Pero quizás para Dios importa otra cosa. ¿Sabe? David decía, Salmo 112, 3: bienes y riquezas hay en mi casa. Pero cuando David escribía que hay bienes y riquezas, no estaba hablando de todo el oro que él tenía, de todas las mujeres que él tenía. No estaba hablando de las riquezas que él tenía, sino hablaba del hogar que David estaba tratando de establecer en su casa. Esas eran las riquezas que tenía David. Para David lo importante no era un dinero. Para David lo importante no era la plata. Para David lo importante no es el mega negocio. No lo es. Para David lo importante era tener sus hijos consigo, tener bendición para sus hijos, ser un buen padre para sus hijos, tener una buena mamá para sus hijos. Eso era lo que a David le importaba. Y eso fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo. ¿Sabes una cosa, Timoteo? Hoy la gente piensa que lo importante es tener ídolos, porque Timoteo también estaba en Roma cuando Pablo escribió. Y en Roma la gente se deleitaba teniendo lujos, se deleitaba teniendo cosas finas, cosas traídas de otros países. Pero Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes algo? Hay cosas que van como oro, pero hay cosas que son como barro. Unas son para uso honroso, pero otras son para uso vil, otras son para perdición. Si la preocupación suya hoy es tener televisor en todas las alcobas, para usted puede ser como oro, pero para Dios puede ser vil y para perdición. Porque en lugar de tener una familia unida, usted va a tener 5 mundos en una misma casa. Pero hay que complacer a los muchachos. Es que ellos tienen, es que ellos les toca nada. Porque las reglas tienen que establecerse para que haya orden en la casa. Vuelvo y le digo, el Señor lo puso a usted en su casa para darle orden, no para hacer alcahueta. Y hay veces que las cosas, cuando no son, no son. Punto. Para eso nos pone Dios. Para dar un orden, para establecer el orden que Dios necesita en las casas. Quizá para usted hoy es muy importante la marca de la ropa que usa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por Tommy, por Calvin, por Puma, Adidas, Nike. Gloria a Dios por ellos. Pero hay bienes y riquezas que son más importantes en su casa que usted hoy no valora. Hay bienes y riquezas que muchas veces nosotros como hijos menospreciamos, porque pensamos que es que mamá y papá tienen, es que les toca. ¿Sabe?
El Señor me decía esta mañana, me decía, esa palabra no es para amén. Esa palabra es para que reflexionen y piensen. ¿Qué es lo que vale oro en su casa? ¿Y qué es lo que vale barro en su casa? ¿Qué hoy usted menosprecia en su casa? ¿Qué hoy para usted no vale? ¿Qué es lo que para usted hoy? Usted me dice, ¿sabe qué, pastor? Realmente para mí no es importante, no sé, a mí, no sé, a mi esposo, a mis hijos les gusta salir a compartir todo. ¿Sabe? A mí me da una pereza, pastor. Uy, no. A mí déjeme en la casa sola. Ay, yo vivo feliz sola en la casa, pastor. O usted puede decir, no sé, nos gusta, ay, es que a mí me gusta que mis amigos vengan a la casa y todos compartan acá. Mija, maíz pira con carne, mija. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero acuérdense que en Dios no hay coincidencias, ¿no? Mamá, llegué con mis amigos a la casa, mamá. Tráiganos gaseosa, mamá, roscón, que tenga arequipe y unos con bocadillo, mamá. Porque pensamos. Ojo con esto, voy a decirle algo. Hay hijos que piensan que la casa de la mamá y el papá es de ellos. Error. La casa de la mamá y el papá es de la mamá y del papá, no es de ellos. Porque quien trabaja para la casa del papá y la mamá fue el papá y la mamá, no los muchachos. Entonces, muchachos, pensamos que podemos llegar y hacer y deshacer, porque para muchos muchachos y muchachas, papá y mamá son barro, son viles, son menospreciados. A mí no me importa. A mí lo que me importa son mis amigos. Me importa mi mundo. Me importa la ropa. Me importa vestir bien. Me importa la gorra. Me importan los tenis. Me importa el jean que levanta cola. Eso es lo que importa para los jóvenes hoy. Pero papá y mamá quizás se equivocan como se equivocó Tito. Porque Tito pensó que las reglas las establecían todos los que iban a las iglesias. Tito, ay, yo quiero que hagamos esto, Tito. Bueno, sí, hagámoslo, está bien. Y Tito decía, está mal, pero para usted no, si a usted le gusta, yo lo hago. Por eso Pablo corrigió a Tito, le dijo, hermano, entiéndame, usted está en la casa para poner orden. Ponga orden, establezca unas normas, establezca algo que no permita que en la casa se haga lo que se da la gana. Porque las casas necesitan un orden. Las casas necesitan tener un derrotero a seguir. En la casa saben, por ejemplo, mis hijos saben, yo le digo, el domingo, hermano, me da pesar con usted, qué tristeza, pobrecito, mi amor. Yo sé que usted madruga toda la semana, pero el domingo es el día del Señor, hermano. No vamos a hacer nada. Y no porque yo sea el pastor. Yo le digo a Santiago, con Santiago la lucha es con amor. Le digo, vea, mi amor, yo puedo ser el pastor de la iglesia, pero antes de ser pastor soy su papá. Y como su papá, usted a mí me ha visto siempre en la iglesia el domingo, porque hay una regla, hay algo establecido, hay una norma. Y el domingo en mi casa digo, el domingo es el día del Señor. El domingo no es de hacer mercado, el domingo no es de arreglar la cicla o arreglarla después de mediodía, hermano. Pero el domingo hay una regla. ¿Cuál es la regla en su casa? Eso es en mi casa, puede ser otra, no importa. No tiene que ser en la suya. Pero ¿cuál es la regla en su casa? ¿Cuál es la norma en su casa? O en su casa todo el mundo llega a la hora que quiere. Un día la mamá a las 11, otro día el papá a la 1, otro día los hijos a las 5, otro día no llegó ninguno y ninguno se dio cuenta. No puede ser. Tienen que haber normas y reglas. Y es necesario establecerlas. Pero una norma y una regla principal. Y que los hijos mañana van a ver, y que los hijos mañana le van a demandar, y que los hijos mañana van a estar pendientes, y que toda la iglesia y que toda su casa va a estar atento a lo que va a pasar. Es que el primer deber que tengo con mi casa se llama respeto. Escúcheme eso. Es el primer deber que tengo en mi casa.
Y ese deber no se altera bajo ninguna circunstancia. Porque yo he escuchado personas que dicen: uy, pastor, es que yo tenía una piedra, yo no me aguanté, pastor, y yo no sé ni me acuerdo qué fue lo que le dije. No, bajo ninguna circunstancia usted puede alterar una norma, una regla y un deber que se llama respetar su casa. No la puede alterar. No la puede alterar. ¿Sabe una cosa? Cuando uno como pastor de su casa, cuando uno como autoridad, porque en la casa, aunque el hombre tiene la batuta y el sacerdocio y es la cabeza, la mujer también tiene una autoridad dentro del hogar, junto con los hijos, junto con el hogar como conjunto. Pero cuando no hay, escúcheme, respeto entre las cabezas, el cuerpo hace como le parece. Como le parece. Entonces es muy fácil ver muchachos, jovencitos, sardinos, 10, 11, 12, 13, hablándole a la mamá como se le da la gana, porque el papá lo hace. ¿Y sabe qué dicen los muchachos? Pues si mi papá lo hace, ¿yo por qué no? Yo también lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo? O es muy sencillo hoy escuchar jovencitos a los 8, 9, 10, 11, 12 años hablando con groserías dentro de la casa. Y nosotros muchas veces, oiga, mire cómo somos. Yo me acuerdo una vez con Santiago pasó eso, antes de ser cristianos. Y el niño por allá en el jardín, por allá, sacó una palabrota y la profesora me llamó. Me dijo: papá, es que mire lo que le estoy escuchando al niño. Y uno tan descarado que le dice: ¡ja! ¿Y usted no escuchó eso? ¿Y usted dónde sacó eso? Porque en la casa no. Cuando en la casa, ese era el pan diario. En la casa no habían reglas. En la casa nos tratábamos como fuera, no importa. No importa. Pero cuando hay una regla, cuando hay una norma, cuando hay un principio de respeto, la casa tiene que empezar a cambiar. Cuando hay un principio sobre el cual yo entiendo que en mi casa tengo el deber, tengo derechos, tengo el derecho de llegar y dormir y acostarme tarde y levantarme tarde como quiera, pero como tengo derechos, tengo deberes en mi casa. Su casa no puede ser la excepción. Y no podemos nosotros pretender ver la paja en el ojo y en la casa del otro diciendo: uy, qué desorden, uy, mire esa casa, uy, mire, uy, cómo hacen, uy, yo no sé cómo hacen. Cuando en su casa puede que no haya lo que hay en la casa de él, pero también hay falencias, también hay errores, también hay defectos que otros ven en nosotros. Porque para criticar nos levantamos, vea, así rapidito. Uy, fácil de atrás. Eso es rápido ver lo malo. Pero ¿cómo está la casa? ¿Pero cómo está el hogar? Termino diciéndole esto, mire. Un deber de cada uno de nosotros, escúcheme esto, es honrar la casa. Es un deber de cada uno de nosotros honrar la casa. Pablo le escribe a la iglesia tesalónica y les dice, primera carta a Tesalonicenses, no se preocupe, yo se la leo en el capítulo 4, en el verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Pablo le escribe a toda la iglesia de Tesalónica. Y Pablo se da cuenta que la iglesia tesalónica tiene un problema, y es que es una iglesia donde no hay honra los unos por los otros. No hay honra unos por otros. Y Pablo les manda una carta, porque acuérdense que en ese tiempo las cartas duraban entre 1 y 2 meses en llegar. Pablo se llevaba la idea, o a Pablo le llegaba la situación y Pablo escribía dando recomendaciones. Y Pablo, cuando está hablándole a la iglesia de Tesalónica,
Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene que se conduzcan y agraden a Dios, asimismo abunden más y más. ¿Sabe una cosa? Pablo está enseñando un principio de honra. ¿Qué es un principio de honra? Un principio de honra es que yo doy el ejemplo para que en mi casa me sigan. Pablo estableció eso. Pablo le dijo: mire, hermano, es que usted no puede venir a hacer lo que usted no ha visto que se hace. Usted no puede venir a hacer lo que no está acostumbrado a ver que se haga. Pablo le dice a la gente: mire, hermano, así como yo los honro a ustedes, honren ustedes a Dios a través de lo que han visto en mí. ¿Cómo es un principio de honra en la casa? Un principio de honra, un ejemplo. La mamá llega cansada de trabajar quizá. ¿Y los hijos qué deben hacer? Atender a la mamá. Lo mínimo. Lo mínimo que puede hacer un hijo con una mamá. Mamá, mire, unas chanclas. ¿Está cansada, mamá? Le traje unas chanclas, mamá. Mamá, está un tinto, mamá, mire, para usted. Un principio de honra. Pero, viene el pero, si no lo hace el esposo, no lo harán los hijos. Si el esposo ve que la esposa llega cansada, y como él también llega cansado, piensa que la esposa tiene que servirle a él, porque como él también llegó cansado, no hay un principio de honra, los hijos tampoco van a honrar. No lo van a hacer. Y como muchas veces de hombres pensamos que la honra la damos a través del dinero, pensamos que la honra yo la entrego teniendo la titina, hermosa ella, vestida hermosa, Pero yo me acuerdo que alguna vez escuché a una mujer diciéndome: pastor, si yo viviera debajo de un puente, pastor, con mi esposo y con mis hijos, pero mi esposo me amara y me respetara, preferiría eso al palacio donde vivo, pastor, porque en ese palacio soy infeliz. Mi esposo ya no tiene tiempo, ya no compartimos juntos, él tiene sus ocupaciones, yo tengo las mías. ¿Qué prima? El que esté más ocupado. ¿Usted puede hoy? No, yo estoy ocupado. Mañana, no, yo mañana estoy ocupado. Entonces ya no hay un principio de honra. Ya lo que prima es quién tiene más ocupaciones que otro. Un principio de honra, por ejemplo, hombres, aún las mujeres también. No puede una mamá pretender que un hijo respete a un papá cuando la mamá lo trata a los gritos al esposo. ¿Cómo? ¿Cómo usted le dice a un hijo: oiga, hijo, vaya, atienda a su papá, sírvale un juguito, sírvale algo? Cuando de pronto el esposo llega y la esposa: ¿usted no tiene manos? Vaya pues ahora a la nevera, saque jugo para los dos. Un principio de honra es lo primero que se establece en un hogar. Y es lo que Pablo le estaba estableciendo a la iglesia. Iglesia, tenemos que tener un principio de honra. Amén. Y yo puedo ser muy la cabeza de mi hogar, yo puedo ser muy el sacerdote, pero mi esposa merece la honra donde yo esté. Y parte desde mi hogar con mis hijos en adelante. Porque hay algo, iglesia: si usted como varón no honra a su esposa en su casa, no la honra afuera. Escúcheme lo que le digo. Si usted como varón no es capaz de honrar a su esposa en la calle, en la casa, usted en la calle no lo va a hacer, hermano. No lo hace. Vea un detalle sencillo, un ejemplo sencillo que pasa. Llegan todos a comer a la pizzería. Ese es un ejemplo básico, un ejemplo de honra tan sencillo, pero tan valioso. Llegan todos a comer, todos piden pizza. ¿Qué hace un esposo que honra? Hermano, hagamos un favor. Mi amor, mira, tú primero, mi amor. Dale, come tú, tranquila. Hijos, sigan ustedes tranquilos. Papá, el tuyo, no te preocupes, yo los atiendo. Eso es un ejemplo de honra. ¿Qué es un ejemplo de deshonra?
Hermano, rápido, tengo un hambre, hermano. Sírvame la mía primero porque estoy que me toteo. ¿Se da cuenta? Y la esposa, mi amor, ¿usted ya comió? Ya el esposo terminando y voltea, ¿usted no ha comido nada? Como estaba preocupado por él y lo importante era él. Un ejemplo de honra, por ejemplo, hombre, si usted se compra unos calzoncillos, cómprele unos interiores a su esposa, hermano. No puede usted llegar con paquete a su casa y todo el mundo viendo. En mi casa pasaba algo. Mi papá pedía hamburguesa para él solo. Yo ya le papá, lo perdono. Ya me liberé. Yo me acuerdo que papá decía los sábados por la noche. Eso era, hijo. Y sábado por la noche, mira qué hacía mi mamá. Yo amo a mi papá, pero pues yo cuento el ejemplo. Mi mamá, ¿qué hacía? Mi mamá siempre un viernes por la noche llegaba así, con 2 pizzas de cochalitos, ahí de la 22 con un décima. Hijo, ayúdeme, pizza para todos. Ya sabíamos que mi mamá, por eso nosotros, mi mamá corríamos y las chancletas, lo que necesitaba mi mamá, eso, teníamos patinas, mi mamá tocaba correrle. 1 por respeto y pues porque mi mamá era brava, pero 2 porque mi mamá siempre nos honraba a nosotros primero, siempre. Entonces mi mamá siempre en la quincena llegaba, hijos, mire, pizza para todos. Uy, gloria a Dios, mamá, qué alegría. Y sabíamos que le habían pagado porque llegaba con su pizza mi mamá. En cambio llegaba el sábado y mi papá decía, hijos, señor, váyase hasta donde Lucas y tráigame una hamburguesa. Ojo, que la cebolla sea grillé, que no tenga mostaza, que tenga mayonesa. Ya sabemos de memoria. Y ya sabíamos que teníamos que ir a traerle la hamburguesa a mi papá. Y decíamos, vea papá, listo hijo. Y uno se queda como diciendo, deme algo, hermano. Y yo me quedaba, hijo, aprovecho que está ahí, tráigame algo de tomar, que eso está, eso ¿me entiende? Oiga, si no hay honra en la casa, no hay honra en la calle. Y la honra debe ser una regla en su casa. Usted puede estar con el que esté, mi hermano. Usted puede estar con su jefe, con el presidente de la empresa, con su cliente más importante. No me importa con quién esté. Pero primero, la honra es para su casa. Es para su casa. ¿Me entienden lo que le digo? Eso le estaba enseñando Pablo a Timoteo. Hermano, hay un principio de honra. Si usted da el ejemplo, usted mañana puede recibir de lo que usted siembra. Usted mañana podrá hacerlo. Pero si usted hoy no da un ejemplo, mañana usted no va a recibir nada, porque no ha sabido sembrar nada. Amén. Y un segundo deber que tenemos en la casa. El primer deber es ¿cuál? Un principio de honra. Y el segundo deber que tenemos en la casa es el ejemplo. Es el ejemplo. Mire, en Tito, volvemos a Tito, por favor. Ahí, solo pase unas hojitas adelante. No nos estamos yendo lejos, solamente unas hojitas. Y cuando Pablo le habla a Tito, y le dice que corrija lo que está deficiente en la casa, en el capítulo 1, en el verso 5. En el verso 6 le dice, hermano Tito, ojo, porque el que esté sirviendo contigo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. ¿Sabe? Ejemplo. Pablo le dice, hermano, la gente que usted tiene en la iglesia tiene que ser ejemplo. Y yo hablo de su casa. Usted tiene que ser ejemplo para los de su casa, hermano. Si usted no es el ejemplo para los de su casa, dígame quién. Si usted, papá, no es un ejemplo para unos hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Quién? Si usted, mujer, no es un ejemplo para unos hijos, ¿quién? Domingo, día del Señor y día de la familia. Punto. Que mis amigos, que voy por un lado, qué pena, mi hermano, mi hermana. Domingo es el día de la familia. El día que se case, vaya con Dios. Pero el domingo es el día de la familia y es el día del Señor. Qué bueno que respetáramos eso. Qué bueno que diéramos un ejemplo. Pero si para mí, usted se imagina, yo no me imagino a mi esposa así. Salgo de la iglesia y yo, mire lo que pasa, yo le digo a mi esposa, uy, mi amor, estoy despierto desde las 3:30, 4, estoy cansado, amor, llego a 4. Llego a la casa, me quito el vestido, me pongo tenis, medias, pantaloneta, camiseta. Me dice, ¿para dónde va? Mi amor, es que tengo que ir a jugar fútbol, amor, toca ir a ejercitarme, tengo que ir a, mi amor, pero luego no está cansado. Sí, pero no puedo quedar mal, toca ir. Si yo le digo a mis hijos, qué pena, mi amor, el domingo es el día del Señor y es el día de la familia. El domingo compartimos nosotros. Pero si yo no doy un ejemplo, mañana yo no puedo decirles nada. Nada. No podré. No podré. ¿Cómo puedo? Yo a mi esposa le sirvo el tintico. Ya sabe, yo hago un tinto muy rico. Ella dice eso. Me ama. Me ama, mi esposa me ama. Y a mis hijos igual. Papi, mi amor, Sarita, Pablo, el que sea. ¿Quién necesita su mamá? Mire que necesita su mamá. Pendiente de su mamá, hermano, hágame el favor. Hermano, primero su mamá. Y a mí me pasa algo que le pasaba a un pastor amigo que predicó acá. Que yo veo cualquiera ahí, vea, a mi esposa, yo le digo para gloria mía y para gloria del Señor y para vergüenza mía. Qué pena. Ay, Señor, perdóname. No me van a gloriar. Señor, para gloria tuya le digo. Mire, yo llevo con mi esposa 18 años. 18. Jamás en mi vida, nunca, mi esposa ha sabido que es un grito mío. Nunca. Se lo pueden preguntar con toda confianza. Nunca. Mi esposa ha sabido que es un grito mío y un capricho mío diciendo, usted me tiene mamado, me tiene aburrido, me largo de la casa. Nunca. Jamás. Por eso yo hoy tengo la autoridad para exigirle a mis hijos que respeten a mi esposa. Porque los hijos a veces son rebeldes, eso es normal. Yo les digo, cualquier cosa, hermano, me respeta a su mamá. Cuidadito, mi hermano. Y ellos saben. Porque a veces se les olvida quién es quién en la casa, eso es normal. Pero hay la autoridad y hay el ejemplo. Y hay un principio de honra a través del cual sabemos cuáles son las reglas en la casa. Amén. Póngase en pie, por favor. Yo espero en el nombre de Cristo Jesús que Dios haya podido hablar a su vida, a su corazón, y que sea Dios estableciendo esta palabra. Amén. Quiero que cierre sus ojos por un momento y me ayude. Quiero que hagamos una oración. Padre, Señor, he predicado tu palabra, Dios. Tu palabra es vida y tu palabra, Señor, es cierta, es verdadera, Dios. Señor, no me he parado, Señor, en este altar, me he puesto de pie en este altar para hablar, Señor, fábulas, como dice tu palabra, para hablar cosas inciertas, Señor, sino que me he puesto en pie, Señor, en este altar para hablar, Señor, Padre, de lo que tú has dejado como enseñanza, Señor, en tu palabra. Principios, Señor, deberes
que debemos, Señor, nosotros tener. Padre, quizás hemos olvidado cuál es el valor de lo que verdaderamente, Señor, representa en mi casa, Señor. Puedo haberme casado, Señor, Padre Celestial, pero no puedo olvidar que realmente tiene un valor en mi casa, Señor. Padre, yo en esta mañana, Señor, tomo la palabra que escribió David. Bienes y riquezas hay en tu casa. No tendrás al mejor esposo, no tendrás la mejor esposa, no tendrás los mejores hijos. Quizás para ti hay mejores hijos, hay mejores esposas o mejores esposos en otros hogares. Pero ¿sabes algo? Ese es el tesoro que Dios te ha entregado. Ese es el tesoro que Dios entregó en tus manos. Y cuando Dios te entrega algo en tus manos, es para que tú hagas de ello algo mejor. Es para que tú crezcas. Es para que tú te encargues de mejorar lo que Dios te entrega. Es para que tú te encargues de multiplicar ese talento que Dios te entregó. No para que te dediques a denigrar de él o de ella. Nunca por regla establece que tú puedes denigrar de él o de ella en ningún lado, con ninguna persona. Es una regla. Padre, hoy, Señor, venimos, Señor, dándote gloria, Padre, porque tenemos bienes y riquezas en la casa. Tenemos bienes y riquezas en el hogar. Quizás, Señor, lo que esté fuera de mi casa para mí tenga más valor que lo que está dentro. Pero hoy, Señor, yo te pido, Dios, que tú establezcas, Señor, lo que realmente es importante, lo que realmente tiene valor, Padre Celestial, dentro de tu casa, Señor. Padre, no importa, Señor, una sala, Señor, 10 puestos en cuero italiano, Señor. No importa quizás, Señor, un comedor para 8, Señor, expandible a 10, con sillas en gamuza, Padre. Ay, cuánto me valió, no importa. Porque si no tienes con quién disfrutarlo, no vale nada. Porque si no tienes con quién vivirlo, no vale nada. Podrás tener la cama más fina, pero si no tienes con quién compartir tu cama, porque tu pareja está fuera de tu casa o de tu cama, esa cama no vale nada. Podrás tener una casa grande con muchos cuartos, pero si tus hijos están regados de casa en casa, esa casa que para ti vale, para Dios no. Señor, tenemos deberes contigo hoy. Tenemos deberes para establecer el reino, Señor. Es nuestro deber, Señor, ir estableciendo el reino. Pero pensamos que establecer el reino es solo predicar, predicar, predicar y predicar. Pero establecer el reino, Señor, es tener testimonio. Señor, es darle honra, Señor, a mi casa. Es honrar mi casa. Primero mi casa, Señor. Primero mi hogar, Señor. No importa, Señor, si es, Señor, los negocios, si es la empresa. Primero mi casa, Señor. Enséñanos que por encima, Señor, de cualquier cosa, pero por debajo de ti está mi hogar, mi casa, Dios. Padre, en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor, hoy yo te pido, Señor, establece tu reino, Señor, en estos hogares. Un reino de orden, Señor. Un reino de honra. Un reino de prioridades. Porque tú funcionas. Tú primero, Señor, nos honras a nosotros, para que nosotros en contraprestación te honremos a ti, Señor. ¿Y cómo sé yo si Dios me honra? Me perdonó, me limpió mis pecados y me hizo un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Te parece poco todo lo que Dios está dispuesto a hacer por ti?
Pero no podemos establecer reglas de hombres en el hogar. Hay reglas divinas, hay reglas celestiales, hay reglas eternas. Y tú, hombre, y tú, mujer, hombre casado, mujer casada, que conviven, que tienen pareja, que están en unión libre, que tienen un hogar, escúchenme, Dios los ha puesto para establecer orden en su casa. Para eso Dios los ha establecido. Dios los estableció en ese hogar para que corrijan lo que está deficiente, para que corrijan lo que está mal. Para eso Dios nos pone en un hogar, para que como hombres y mujeres demos el orden que necesita el hogar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, danos la sabiduría, Señor, para entender cuál es el orden que tú quieres en mi casa, Señor. Danos sabiduría para entender, Señor, qué debo corregir en mi casa, Señor. En qué, Señor, yo no soy irreprensible. En qué estoy fallando, Señor. En qué, Señor, yo me equivoco, Señor. Dime qué debo corregir. Porque para mí, Señor, puede estar bien, pero quizá para ti, Señor, está en el orden equivocado. Señor, hoy establece tu orden en mi casa, Señor. Padre, que esos deberes que tú, Señor, me has entregado, Señor, yo los pueda cumplir, Señor, estableciendo tu reino en mi hogar, estableciendo tu reino en mi casa, Señor. Un reino de gloria, un reino de honra, un reino de orden, un reino, Señor Padre, en el cual, Señor, tú eres quien domina, tú eres quien reina, amado Dios. Y tu Espíritu Santo nos guía. Y tu Hijo Jesucristo, Señor, nos redime, Señor. Padre, gracias, te alabo. Hoy quiero que piense por un momento, ya vamos terminando. Solamente quiero que, así con sus ojitos cerrados, piense a qué le ha quitado usted valor. Usted dice: oiga, no le doy valor al tiempo de mi pareja, no le doy valor al tiempo de mis hijos, no valoro que mis hijos aún están conmigo, o no valoro quizás lo que mi pareja ha hecho por mí, no lo valoro. Padre, enséñanos, Señor, porque tenemos que aprender todos a darle valor a lo que lo tiene, Señor. No podemos ser cristianos superficiales, Señor, porque tu palabra dice: ¿de qué te sirve ganar al mundo si tu casa se está perdiendo? ¿De qué te sirve ganarte el mundo? ¿De qué te sirve sonreírle a tus amigos, a tus amigas? ¿De qué te sirve sonreír en un mundo financiero abundante, con dinero, con todo, si tu casa se pierde? ¿De qué te sirve sonreírle a todo lo que está fuera de tu casa, si en tu casa no eres luz, sino que eres tinieblas? No puede ser posible que yo viva feliz en la calle, pero triste en mi casa. No puede ser posible que yo me ría con mis amigas afuera, con mis amigos afuera, pero mis hijos me irriten, pero mi esposo, mi esposa me irrite. Algo está mal, algo no funciona en el orden. Establece, Señor, ese orden en esos hogares, en cada uno de nuestros hogares. Establece tu orden, Señor. Establécelo, Señor. Yo te lo pido, Padre Santo, Señor. Abre las ventanas del cielo, Señor. Abre, Señor, las compuertas del cielo sean abiertas, Señor, para que la bendición tuya venga, Señor, y llueva sobre esta casa, Señor, sobre este hogar, Padre. Abre los cielos, Señor amado, sobre este lugar. Y si tiene
la forma, no sé, hoy, en el transcurso de esta semana, de analizar lo que yo le comparto. Piense bien. ¿Cuál es su bien? ¿Cuál es su riqueza? Ojo, bienes y riquezas hay en mi casa. No hablo fuera de su casa, no hablo de su trabajo, no hablo de su posición en su trabajo, de su cargo. Yo no hablo de eso, hablo de su casa. ¿Cuál es el bien y la riqueza que hay en su casa? ¿Cuál es? Padre, gracias. Te alabo, Señor, y te doy la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.